Les presento a ustedes el trabajo de investigación titulado Electricidad para marginados, una visión desde la reforma energética mexicana, desarrollado por los investigadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, Campus, Unidad Académica de Ixtlán del Río, y pertenecientes al Cuerpo Académico de Derecho Constitucional Local, maestra Delia Concepción Salas García, doctor Luis Alberto Flores Becerra y una servidora, doctora María Dolores Cosío Rivera. El Estado mexicano ha logrado llevar la energía eléctrica al 99% de los hogares del país, aunque es muy densa la población que ya recibe sus beneficios. La doctrina se ha destacado por establecer que a pesar de que cuenta con este insumo, existe una pobreza energética para más de un tercio de la población en temas como de iluminación, confort térmico y refrigeración eficiente, lo que puede significar que quienes aún no tienen acceso a la electricidad están viviendo en un muy alto grado de marginación energética. En esa condición, existe el 1% de los hogares a los que todavía no llega la electricidad y los beneficios que esto representa. Y aunque persisten los esfuerzos por parte del Estado para llevar el fluido a la totalidad de la población, las condiciones económicas, geográficas, demográficas o culturales del país hacen que sea una aspiración en la que se debe seguir trabajando arduamente. El objetivo de esta investigación va encaminado a conocer cómo se canaliza jurídicamente el esfuerzo técnico de ampliar las redes generales de distribución o, en su caso, establecer la generación de electricidad en sitio para que más población o núcleos de población marginada alcancen el beneficio de contar con el suministro eléctrico. En ese sentido, la pregunta de investigación es: ¿cuál es y cómo funciona el mecanismo jurídico para llevar la electricidad a la población marginada en México, desde la visión de la reforma energética? Para alcanzar el objetivo y responder la interrogante, se ha emprendido una investigación en nivel descriptivo, donde se narra y delinea el perfil del objeto de estudio, por lo que la fuente de sus datos queda sustentada en el tipo documental. Antes del 2013 y todavía hasta el 2016, electrificar el país era una actividad desarrollada exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad por medio de programa de financiamiento de recursos con participación de la Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, de desarrollo de infraestructura social, de gobiernos estatales y municipales, así como de programas de electrificación y conectividad de centros educativos. En la Ley de la Industria Eléctrica, en su artículo cuarto, párrafo segundo, fracción cuarta, del numeral 13 al 115, quedó establecido que compete a la Secretaría de Energía el establecimiento y la administración de un vehículo financiero enfocado a comunidades rurales, zonas urbanas marginadas y usuarios finales en condiciones de extrema pobreza, denominado Fondo de Servicio Universal Eléctrico, ordenado adicionalmente que es una obligación del servicio público universal contribuir a este fondo. Por lo que para promover la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, la CENER podría coordinarse además con las entidades federativas y los municipios. El artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que los fideicomisos son los que el gobierno federal o en alguna entidad paraestatal contribuyen para auxiliar al Ejecutivo Federal con el propósito de impulsar áreas prioritarias de desarrollo que tengan una infraestructura orgánica análoga a las otras entidades y que cuenten con un comité técnico. Cuando sean constituidos por el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda será el fideicomitente único de la administración pública centralizada. Los fideicomisos son entidades no personalizadas, aun cuando actúan como si lo fueran. Esto se diferencia con los descentralizados, empresas de participación estatal o empresas de productividad del Estado. Desde el ángulo mercantil, el fideicomiso es un acto jurídico por el cual el fideicomitente destina
o afecta bienes o recursos a determinados fin cuya gestión encarga a un fiduciario, que en el caso mexicano solo puede ser aquellas entidades facultadas para realizar actividades de intermediación financiera. El tercer elemento no siempre se encuentra explícito. Es el fideicomisario, o también llamado beneficiario, que en este caso que nos ocupa sería toda la población beneficiada. El Fondo de Servicio Universal Eléctrico se constituyó con una aportación inicial de 3 millones de pesos y su financiamiento obedece a lo establecido por el artículo 114 de la Ley de la Industria Eléctrica, ya que se integra por el excedente de ingresos que resultan de la gestión de pérdidas técnicas en el mercado eléctrico mayoritario, en los términos de reglas de mercado, hasta en tanto se cumplan los objetivos nacionales de la electrificación. También se integra su financiamiento las aportaciones subsecuentes que efectúa el fideicomitente con cargo de presupuesto autorizado a los de la Secretaría de Energía, los productos que generen la inversión de recursos líquidos que integren el patrimonio del fideicomiso, los donativos de terceros para cumplir sus objetivos. Asimismo, se encuentra financiado por las sanciones señaladas en el último párrafo del artículo 166 de la Ley de la Industria Eléctrica y se establece que previa instrucción de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, el SENACE cobrará las sanciones que sean impuestas a través del proceso de facturación y cobranza del mercado eléctrico mayoritario. Los ingresos percibidos por el cobro de dichas sanciones se destinarán al Fondo de Servicio Universal Eléctrico. No obstante, en las administraciones de los recursos de diciembre de 2016 a la fecha del último informe, no se encuentra desglosada alguna cantidad que pudiera corresponder. De acuerdo con las definiciones del artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica, una red eléctrica es un sistema integrado por líneas y equipos de transformación, protección, medición, operación, entre otros, que permiten la transmisión y distribución de energía eléctrica. En este sentido, las redes generales de distribución son aquellas redes que se utilizan para distribuir energía eléctrica al público en general. Esto significa que es la conexión física entre un punto y otro. Este proceso, por lo general, se realiza por medio de distribuidores de la Comisión Federal de Electricidad. A donde no se puede llegar por medio de líneas de distribución, atendiendo las reglas generales ya descritas, se suministrará electricidad por medio del sistema aislado de electrificación. El concepto de sistema aislado de electrificación como tal no se encuentra definido dentro de la Ley de la Industria Eléctrica. Lo más cercano a estos términos de abasto aislado está en el artículo 22. Los pequeños sistemas eléctricos del numeral 65 o la generación de distribuida del diverso 68. En enero de 2019 se propuso en el Senado de la República una iniciativa en la que se argumentó que era incongruente la obligación de reintegrar los recursos del Fondo de Servicio Universal Eléctrico a los aportadores cuando no fueran utilizados. El 2 de abril del 2020 se publicó en el decreto por el jefe del Ejecutivo, instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Oficina de la Presidencia y Tribunales Agrarios llevar a cabo el proceso para la extinción o dar por terminados los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos públicos y análogos en los que fungieran como unidades responsables o mandantes. En las siguientes tablas se presenta la evolución que ha tenido la asignación de recursos y la aplicación de los mismos desde el año 2014 al 2019. Y en la tabla número 2, las poblaciones que han sido beneficiadas en este sentido. Como conclusión al presente trabajo, se ha atendido el objetivo de esta investigación, en tanto que ha sido develado cuál es y cómo funciona el mecanismo jurídico para llevar la electricidad a la población marginada en México, desde la visión de la reforma eléctrica. La electrificación en comunidades rurales, zonas urbanas y suministro básico a usuarios finales en condiciones de marginación ha sido una asignatura que no se ha dejado de atender de manera lenta,
pero sin pausa, de acuerdo a las posibilidades del desarrollo económico del país. La responsabilidad jurídica a este problema técnico ha sido asumida por el Fondo de Servicio Universal Eléctrico como fideicomiso creado para dar celeridad a este compromiso, hasta en tanto se cumplan los objetivos nacionales de electrificación. El destino del Fondo de Servicio Universal Eléctrico era incierto hasta hace unos días, dado que las reformas últimas en tema de fideicomisos le aseguran aún su permanencia. Agradezco la atención prestada a este trabajo realizado por el doctor Luis Alberto Flores Becerra, la maestra Delia Concepción Salas García y una servidora, la doctora María Dolores Cosío Rivera. Muchísimas gracias.